formación, María de los Ángeles, Chiqui González. Me van a perdonar, no escuché el nombre que tenía que pegar. Carmela Cabrero, muchísimas gracias. Antes de hablar para lo que convocaron, que es hablar sobre este libro, quiero decir algo, hacer un paréntesis, y felicitar al señor gobernador, a los dos ministerios involucrados, a todo el Estado provincial, que declarar el año Saga y llevar a cabo el proyecto de promoción y la cantidad de acciones para que se conozca y se incorpore nuevos lectores en la obra de extraordinario escritor que Juan José Saga, orgullo de la provincia de Santa Fe, orgullo nacional y uno de los mejores escritores de la lengua. Quiero felicitarlos porque el año pasado estuve aquí presente con el lanzamiento del año Saga y se anunciaron una serie de acciones muy ambiciosas. Porque se aprovecharon el 50%, ya estábamos todos felices, pero veo que se cumplió el 100% o el 101%. Hubo un involucramiento de todos los sectores del Estado vinculados a la cultura, del Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Y en momentos difíciles para la cultura, para la educación, para el arte, y sabemos las dificultades económicas que tiene no solo el país, sino también la provincia, con la inundación, los problemas cotidianos, que se apueste a un autor como Juan José Saga, que es el orgullo de la provincia, y que se llegue hasta las últimas instancias, es verdaderamente para felicitar al señor gobernador. No es común en nuestro país, desgraciadamente, que se inviertan tantos esfuerzos para la obra desarrollar o hacer conocer ante el mundo y ante la propia provincia a un autor de ficciones. Quería decirle esto sinceramente y felicitarlo a usted y a todo el equipo, sobre todo los que conozco que trabajaron mucho con Martín Prieto y Paulo Ricci, bueno, el resto también, pero son con los que yo he trabajado. Muchísimas gracias por yo soy escritor de Juan desde hace 20 años. He ido a 20.000 presentaciones, actos, promociones y todas las cosas hechas con muy buena voluntad, todas pequeñas, pero esta es la primera vez que veo que hay una acción integral para que se conozca y se hable en su provincia la obra de este hijo de la provincia que debe enorgullecer a todos los vecinos. Así que muchas gracias, señor gobernador. En su nombre felicito a todos los que han trabajado en esto. Dicho esto, paso a hablar de lo que me han invitado, que es el libro, la antología esta, Abello Borrán, que es una antología, bueno, sabemos que el 28 de junio de este año, el Saga cumpliría 80 años. Esa es la excusa que activó el homenaje y la creación del año Saga. Entre las muchas actividades planteadas, el libro tiene una función central. Ya habló Pablo de los libros que se presentaron en su momento, el año pasado cuando se lanzó, presentamos acá una presentación de la compilación, la comunicación compilada por Martín Prieto, que se titularon Juan José Saga de una forma más real que la del mundo. De las 60 revistas
que se conoce más o menos. Martín seleccionó un poco menos de 30 y realmente son excelentes y bueno, es un aporte fundamental leerlas en conjunto, porque ahí se ve lo que es un escritor, donde siempre evita, eso lo de Martín, no es un comentario mío, que sabe si el periodista lo quiere llevar a la vida privada o a la anécdota, la evita, que si habla de la obra o de sus autores o de su poética. Es decir, ¿qué es lo que le interesaba? En la 43ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se presentó, y hoy también se va a presentar en estos días, el libro que compiló Alberto Giordano, El lugar de Saer, que recopila los artículos de María Teresa Grabovio, la quizás primera lectora y gran difusora de la obra de Juárez. Desde su primer artículo sobre cicatrices de los 69 hasta que uno reciente, son 10 artículos fundamentales para conocer la obra de Juárez, por una de sus mayores conocedoras y amigas de Juárez. A mí me toca hablar de un libro muy particular. Yo, como editor de Saer, creía que ya había cumplido con mi amigo y que Saer se iba dando satisfacciones, pero no alegría porque no había nada nuevo para publicar. Cuando me preguntaba un periodista qué libro me gustaba más, yo decía que la glosa, porque era el primer libro original que se había publicado. Ya muerto, después del 2005, ante la misma pregunta, agregaba que seguía siendo glosa porque era el primer libro y que La Grande era el otro libro que quería mucho porque era el último que más su sufrimiento, cuál decía que le quería con el cuerpo, y efectivamente esa novela la escribió con el cuerpo enfermo. La llamada que teníamos era de los sanatorios, de terapias, en fin. Es decir, es una novela que tiene una historia en lo personal muy dura. Creía que con los 23 libros que le había publicado estaba toda la obra completa. Luego, en 2012, aparece un señor Julio Primato, que está por ahí, Julio, que con su equipo de trabajo en París organiza todos los materiales inéditos, los cuadernos, notas, carpetas, que eran más grandes de lo que yo suponía. Ahí se organiza, se usan 4 volúmenes, 4 borradores inéditos que los publico. Los 2 primeros son trabajos, papeles de trabajo 1 y 2, el tercer volumen que lo prepara el Checho Delgado, los 2 primeros, los arma Julio, sus poemas, borradores inéditos 3, y el último, ensayos, el poema borradores inéditos 4. Con esto sumaban 27 títulos. Ya mi compromiso, mi cariño, la alegría de publicar cosas inéditas de Juan se habían cumplido. Mi función ahora era cuidar de esa obra que era circulando y destruir la vida. Surge el año Saer y tanto Paulo como Martín me plantean que uno de los proyectos era hacer una antología de cuentos o narraciones de Juan. Yo lo tenía en un contrato que yo no lo había realizado nunca, y ahí empezamos a trabajar con Carlos Calello, que es el receptor de consultas o cosas. Y
De ahí surge este libro. Después de decir por qué era una gran alegría. Esta antología tiene un prólogo de Martín, un prólogo excelente, muy bueno, muy claro, muy preciso y en algunos aspectos novedosos. Yo, por ejemplo, creo que yo lo publiqué y amigo de Juan de la Resistencia, pero su obra la conozco desde el momento que la primera edición la vemos. A partir de ahí se le llama su obra. Y uno, realmente el libro que lo he leído varias veces, uno profesionalmente, otra por placer. Y de pronto, por poner un caso, en el último libro de cuentos, Lugar, hay un cuento de la tardecita que para mí pasó desapercibido, no lo tenía registrado, y a partir de una referencia en el prólogo, he incluido la tardecita acá en el libro, y que hace Martín, es decir, tomando un comentario de María Teresa Lamuca, de pronto ese cuento se convirtió en otra cosa, en uno de los cuentos más lindos de Juan. Cuento que a mí me había pasado desapercibido, pero cuando hay personas inteligentes trabajando materiales de un autor inteligente, aparecen siempre nuevas lecturas. En mi caso, es decir, el prólogo de Martín, que haciendo referencia a un comentario de María Teresa, hizo que la tardecita sea un cuento original pintado en nota enorme. Es decir, que el libro cuenta con un buen prólogo de Martín, pero Martín también hizo la selección de la antología. El libro está dividido, el material de Saer, en tres partes. En la primera, es decir, se agrupan 10 argumentos. Todos sabemos que para Saer, para Juan, los argumentos son híbridos, no son cuentos, son relatos, narraciones breves, en donde en algunos, es decir, como por ejemplo, se define lo que es la zona. Es decir, se discute sobre la zona, o la región, el límite, los límites, discusiones. Y son 10 argumentos que agrupaban. En la segunda parte, ya ahí va directamente, se combinan 5 argumentos, entre los cuales ya te hablaba la tardecita, pero ya también son casos de libro americano, un clásico que está en todas las metodologías o en varios huesos. Tiene una relación que está en todas las metodologías, son casos de libro americano, que por supuesto que los cuentos de Saer están en muchísimas antologías. Yo como un cuento o antologías temáticas o lo mejor de la literatura de no sé cuándo, es decir, como muchos autores, etc. Pero esta es la primera antología de cuentos de Saer. No hay otras, es decir, en el mundo. Entonces decía que la segunda parte son cuentos, y en la tercera, una novela, es decir, que es muy importante en la producción saeriana, a medio borrarlo. Cuando recién Martín nos mostraba en la exposición, mostró una foto de la inauguración del año 62. Lo que recuerdan a medio borrar es la despedida de John Garay, que viaja a Francia, y hay un desencuentro con el gato, su hermano gemelo, en el piso, y el trasfondo es la fundación. Y muestra una foto con Martín de Saer, probablemente mandado por el hijo de la vida, un corte. Entonces, conociendo conversaciones con Juan,
La destrucción que hace la inundación del 62 acá es real en los detalles. Las explosiones sobre la ruta para que el agua pueda correr ocurrieron en ese momento y de la manera en la cuenta. No porque me haya dicho que tiene cuento concreto, es real. Pero fue una pequeña anécdota para ver cómo trabajaba Juan. Juan, cuando recibía iniciales de una novela, me llamaba y me decía, empecé a escribir y podría poner el caso de las nubes. Empecé a escribir El Horizonte, se trataba del Horizonte, después apareció una novela de un escritor argentino, que no recuerdo quién es, me decía, El Horizonte, y le cambió las nubes. Yo le digo, claro, no quería robar al pobre tal argentino, pero lo vas a poner a Aristófanes. Dice, bueno, ese está mal de no. Pero la anécdota no es esa. Entonces él me decía, bueno, yo quiero viajar en septiembre y presentar el libro de novela. ¿Cuándo te tengo que entregar la novela? Yo le daba una fecha. Se acercaba la fecha, no cumplía. Entonces me decía, no te apuro, igual, si vos querés que para esa fecha tenés que entregar un mes, si no lo dejamos para otro momento, no permitís una obra. Si ahora no dame una semana, te mando por Cronopos, una fórmula rápida, un ejercicio de Curie y Piaget, que los franceses, y que formaban con el Cronopos como si fuese un invento del siglo XXII. En un momento le digo, bueno, vale, dice, ya me falta muy poco. Digo, bueno, si te falta poco, estoy en una tormenta y terminar la novela. Entonces se enoja, dice, Alberto, es decir, las tormentas mías son reales. Es decir, no importa que la novela se desarrollara en 1804, se había desarrollado en algún momento en Santa Fe y él también la presenció. A su muerte, Dorada, su viuda, me muestra los modernos de adelante, nos estaba mirando, empezó a revisar papeles porque se encuentra una libreta con una anotación que parecía de un boletín meteorológico. Estoy inventando la fecha porque ya no recuerdo, pero supónganse, 17 de marzo de 1993, Rincón, estoy en la orilla del Paraná, estoy mirando hacia la costa entrerriana. Son las 17:15. Hacia la izquierda aparece una minera, después comienza la tercota, salpican, bueno, describe no literariamente, una descripción fría, es decir, de esa luz. Cuando no, a qué hora empezó y cuando duró su problema, relámpagos, una lluvia. Esa, no sé qué novela la incorporó, pero estoy seguro que apareció en la misma. Es decir, las tormentas de esa son, es otro de los temas literarios y recreativos, son todas reales. Bueno, es decir, estas son las tres partes seleccionadas, muy bien seleccionadas, todas de temas que se desarrollan en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Es decir, luego, es decir, cada cuento, cada argumento, al final tiene una guía de lectura y de actividades que realizó Carlos Ferreira. Quiero decir que Carlos Ferreira acá hay los chicos que van a tener que trabajar con este libro, van a trabajar en serio, porque tienen que escribir, tienen que recrear, tienen que investigar personajes de historia, es decir, es una inteligencia y de una falta de burocratismo o de sacarse el trabajo de encima que es digno de figurar con letras más grandes. Es una guía de lectura de actividades sensacionales, lo que créanmelo. Es decir, no voy a hablar porque no me voy, pero cada cuento, cada argumento, cada novela, al final tiene una guía de actividades y preguntas muy inteligentes y actividades prácticas que tiene que realizar el estudiante o el lector.
Y finalmente hay un glosario. El glosario lo hizo Mariana Previta. Es un glosario de categorías de la teoría literaria, desde lo que es la narración, desde lo que es una primera persona, es decir, es de un nivel universitario, montaje, punto de vista, prosopografía, epopeya, retrato, biografía, análisis, descripción, en fin, es completísimo. Y como si esto fuera poco, lo olvidé decir que Martín, al final de su prólogo, incorpora una bibliografía básica sobre Juan César. Bueno, este libro, además, en la portada, tiene una pintura de Juan Pablo Renzi, Nostalgia de la pintura hermosa, que está acá en el museo y que cuando se lanzó en Buenos Aires, María Teresa Camongia donó a este museo. Es decir, no se dio también la autorización para que mostráramos el libro y quedó un libro, es decir, muy interesante. ¿Por qué la alegría mía? Es decir, bueno, primero por la primera antología que se hace de Sara, que está muy bien hecha, es decir, con mucho nivel, con mucho respeto. Es decir, y segundo, porque gracias a la acción del gobierno, del Ministerio de Cultura e Innovación y de Educación, llegamos en una especie de negociación sairiana entre turcos. Es decir, empezamos con 3.000 ejemplares. Tanto Martín como Pablo, es decir, querían más ejemplares, yo también. Y no voy a decir que Planeta Marval hace beneficencia, pero créanme que pelearon tanto, porque todo era para llegar a 15.000 ejemplares, que era la cifra más o menos del imaginario, que 15.000 ejemplares podían llegar a casi todos, por todos los estudiantes de quinto año de secundaria de la provincia. Entonces la preocupación de estos dos servidores públicos que mantenemos con estos impuestos defendieron el costo de este libro, es decir, cómo se tratará de su vida. Como yo soy débil y la plata no es mía, yo soy fuerza de trabajo, fuimos ajustando y finalmente llegamos a los 15.000 ejemplares, que es una cifra muy alta. Es decir, lo cual va a permitir que los chicos, santafesinos, todos o casi todos, tengan un almuerzo borrar en su casa y lo van a trabajar este año en su colegio. Y cierro con esto. Y me da envidia, es decir, no solamente los chicos, es decir, que van a tener acceso al libro, sino todos los santafesinos. Saben, todos sabemos, su primer libro se llama En la Zona, y está su programa, y dice que un hombre tiene que ser fiel, siempre fiel a la región o a la zona en donde nació. Ese es su programa básico o uno de sus programas. Cuando los lectores porteños o de otros lugares, nos cuesta mucho a veces seguir los distintos lugares. Los conocemos de nombre. ¿Quién no conoce el Bartolomeo? Es decir, si el lector de Israel, es decir, el Hotel Cantelar, el viejo edificio del Diario Electoral, la galería, en fin, todos los lugares que aparecen, pero nos cuesta ubicarlos como si fuese una novela escrita por un danés. Tengo que pensar dónde estaba. En cambio, los lectores de Santa Fe, ese recorrido lo tienen internalizado y enriquece la lectura, porque saben que dan vueltas al lugar, al café, a esto, el Hotel Cantelar, que a los porteños
va a tener la función de incorporar nuevos lectores, lo cual es muy importante, y es una edición nominal, palabra que le causó mucha gracia a Martín, pero que corresponde ponerla, porque así lo fija la Convención de Ginebra, que no es la guerra nada más, es la Convención de Ginebra de Derechos de Autor. Esto quiere decir que el libro no tiene precio de ser regalo. Dicho esto, y ya me extendí demasiado, discúlpenme, muchas gracias por escuchar.